Bueno, hermanos, dicho esto, vamos a la palabra del Señor. Vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 5. ¿Se acuerdan que estamos recordando y estamos viendo de esa gracia más grande que hemos tenido en Cristo cuando Él nos salvó? Esa gracia y la salvación que el cristiano disfruta. Llegamos a Cristo para verdaderamente estar vivos. Cuando no estábamos en Cristo estábamos muertos, ¿no es cierto? Estábamos muertos, dice la palabra de Dios. Gracias, hermano. Estábamos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al estar muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos vida. Ahora, cuando llegamos a Cristo, tenemos vida. Cuando llegamos a Cristo, empezamos a ver la vida de otra manera y empezamos a vivir de otra manera. Hay otra verdad acá, que cuando llegamos a Cristo, no es que todas las cosas nos empiezan a ir bien. ¿Alguno está de acuerdo con eso? A mí me empezó a ir todo mal. Y uno dice, ¿por qué nos va todo mal? Porque cuando llegamos a Cristo, ahora la luz del Evangelio nos alumbra y saca afuera todo lo malo que hay en nosotros. Es como una habitación que está a oscuras, no se ve el desorden, no se ve la mugre que hay, y ahora viene el Evangelio de Cristo y empieza a habitar ahí y se empieza a ver toda la suciedad. Y ahí es donde nos empiezan a ir las cosas mal. ¿Por qué? Porque empezamos a luchar con el pecado. Porque antes no veíamos nada y andábamos así y estábamos bien. Y ahora empieza a salir a la luz todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, todas nuestras miserias. Y a su vez empezamos a tener como un imán, dos polos opuestos. ¿Alguna vez juntaron dos imanes el mismo polo? ¿Vieron que se rechazan? Hacen así, chin, chin, van para un lado para otro. Bueno, el cristiano cuando está ahora en Cristo, ahora el mundo no le apetece. Porque empieza a ver las cosas de otra manera. ¿Y qué pasa? Ahora el mundo es un enemigo, podríamos decir. Por eso, cuando estamos en Cristo, en un sentido, no nos empiezan a ir todas las cosas mejor. Nos empiezan a ir peor. Pero hay algo mucho mejor que todo eso. ¿Qué es? Tenemos a Cristo. No lo podemos perder. No nos podemos ir de al lado suyo. No nos va a dejar nunca. No nos va a soltar de su mano. Y eso es mucho más valioso que todo lo malo que nos pueda pasar en el mundo. Ahora vamos a leer este texto en esta pequeña introducción. Y hoy vamos a tornar al versículo 18 del capítulo 5. Y vamos a ver la certeza que tenemos de la victoria sobre el pecado y Satanás como hijos de Dios. Dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todos sabemos, y creo que estamos de acuerdo, que Jesús murió en la cruz, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y eso es algo básico. Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz por pecadores. Él cargó en la cruz los pecados de todos nosotros, de todos los que le reciben a Él y creen en Él. Él llevó en la cruz y murió por nuestros pecados. Él vino a este mundo para ese propósito. Entonces tenemos que quedar bien claro que Jesús no vino a este mundo para que yo tenga una mejor vida ahora. Jesús no vino a este mundo para que yo tenga mucho dinero. Jesús no vino a este mundo para quitarme un cáncer, sacarme de una depresión. Obviamente que Dios lo puede hacer, hermanos. Nadie niega eso. El Señor puede sanar un cáncer, puede volver a resucitar un muerto, puede quitar una depresión. Todo puede hacer. Dios todo lo puede hacer. Pero el propósito y la misión de Dios al venir a este mundo, ¿cuál fue? Salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condición pecaminosa. Cristo murió en la cruz, por eso. Entonces, cuando yo entiendo eso, que ahora estoy en Cristo, y ahora Cristo me rescata y me libera de la esclavitud del pecado, no quiere decir
que ya no luchemos más con el pecado. Vamos a seguir luchando con el pecado. Uno dirá, ¿hasta cuándo? Bueno, un pastor dijo, hasta antes de cruzar las puertas del cielo. El pecado nos va a perseguir, nos va a perseguir. Y tenemos que luchar contra el pecado. Y conocer a Cristo a través de su palabra es lo que más necesitamos para tener gozo en Él. Gozo para que podamos vencer nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores, ¿no? Quiero estar seguro. ¿Acá hay alguien que no peque nunca? Levante la mano. Tal vez un ángel, ¿no? Todos pecamos. Todos pecamos. Si vos mirás al lado tuyo tenés un pecador, una pecadora, un pecadorcito, chiquitito. Todos pecamos. Y eso tenemos que estar seguros. Miren lo que John Owen, un escritor de épocas antiguas, escribió. Es al contemplar la gloria de Cristo por fe que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo. Porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más. Es por fe que creemos para amar a Cristo. Entonces, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos den descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlos al contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. En esta tarea deseo vivir y morir. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos, y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo y seré cada vez más crucificado para Él. Esta es la única religión del mundo en la cual se nos dice que para ganar tenemos que perder, que para vivir tenemos que morir. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios todo el tiempo. La vida del cristiano es así. Y es una lucha constante contra el pecado. Pero tenemos la seguridad que en Cristo tenemos la victoria. Porque Él ya venció la muerte y el pecado. Cuando nosotros estemos a punto de dar ese último suspiro en esta tierra, ese momento de traspasar de un lugar a otro, de un estado a otro, y empezar a vivir verdaderamente la vida, va a ser solamente un aguijón que nos pincha la muerte. Sin embargo, Jesús dijo que, la Escritura dice que Jesús sorbió la muerte en victoria. Nosotros entonces tenemos vida por medio de Él, por medio de su muerte. Vamos a resucitar como Él resucitó. Vamos a ser glorificados porque el Señor nos va a transformar una vez y para siempre. Y ya nos transformó, ya esa obra se está haciendo en nosotros. Pero todavía acá tenemos que luchar con el pecado. Todavía acá tenemos que batallar contra nuestras miserias, con todo lo que no queremos hacer, todos los que estamos acá. Niños y grandes, todos. Todos batallamos con problemas, con nuestro corazón engañoso. Y en esta mañana vamos a tomar precisamente y ver lo que implica esa gracia y salvación del cristiano con esta tercera certeza. La tercera certeza de que tenemos los hijos de Dios, de la victoria sobre el pecado y Satanás. Tenemos victoria sobre el pecado y Satanás. Y yo tengo el deseo de que nosotros podamos irnos de acá sabiendo que la batalla que vamos a tener que enfrentar ya fue ganada por nuestro Señor. Pero yo tengo que estar tomando esas armas espirituales para pelear la batalla de la fe. Pero tengo que tener la seguridad de que Cristo, mi Señor y mi jefe, ya venció. Ya venció. Y si Él está en mí, nosotros vamos a poder luchar sabiamente contra el pecado. Y nuevamente continuamos con las certezas. Y Juan arranca acá la certeza. Miren cómo arranca el versículo 18. Sabemos, es una certeza. Él ahora está dando otra certeza. Él dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Y estos versículos vienen a ser como el resumen de toda la epístola. Como ya dijimos anteriormente, nosotros vemos que la nota dominante es en esa palabra de sabemos, que se repite 3 veces al comienzo de los versículos 18, 19 y 20. Acá hay todas certezas, no hay dudas, hay seguridad, hay verdad, hay confianza.
Miren el versículo 19, dice ahí Juan, sabemos, y el versículo 20 ¿qué dice? Sabemos. Nos está dejando claro, y a sus oyentes y a nosotros hoy, nos está diciendo, hermanos, ustedes esto lo tienen que saber porque es ciertísimo. Es una certeza. Es una certeza de lo que yo les voy a estar hablando. Pero termina el último versículo, el 21, con una, podríamos decir, extraña advertencia. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. El Señor nos conoce, sabe cómo es nuestro corazón. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Todos de alguna manera tienden a hacerse un ídolo, todos, grandes y pequeños, tienen un ídolo. No estoy hablando de un jugador de fútbol, de un artista, no, puede ser un ídolo que tengo, el dinero, mis hijos, mi esposa, mi esposo, el trabajo, etc. Ídolos. Un Dios que no es el Dios de las Escrituras es un ídolo. No es el Dios verdadero. Siempre el corazón del hombre tiende a eso. Por eso es una advertencia. Pero lo que hoy estamos viendo acá, de lo que dice el versículo 18, sabemos que el que es nacido, la palabra ahí es el que es engendrado. La palabra literal es esa. Es como el que nació, el que se concibió y lo dieron a luz. Es engendrado. El que es engendrado o el que es nacido de Dios no continúa entregado al pecado. O literalmente puede ser es en un presente indicativo. No peca. No peca. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante con un poquito más de luz a lo que dice la palabra. Pero noten que es lo mismo que dice Juan ahí en el capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en él no peca, dice. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Conocen a personas que se jactan en el pecado, se deleitan en el pecado y aún así dicen que son cristianos? Porque un día hicieron una oración de fe, porque de chiquitito su mamá los llevó a la iglesia, pero ahora están recontra alejados y no manifiestan el fruto del Señor. No manifiesta que Cristo viva dentro de ellos. Y acá Juan está diciendo, no puede ser así. Porque el que es engendrado de Dios no peca, no peca. Dice, el que fue engendrado de Dios le preserva. Y a su vez dice el texto, el versículo 18, y el maligno no le puede echar mano. Eso lo traduce la NBI, la nueva versión internacional. Pero cuando Juan vuelve acá a uno de sus temas, casi que es como los temas favoritos de esta carta de Juan, de esta epístola de Juan. Noten que lo repite también en el capítulo 3, en el versículo 4 también, hace énfasis. Vamos más atrás. Dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Dice también ahí el versículo 5, y vosotros sabéis que el que se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado, otra vez, es del diablo. Porque el diablo, ¿qué hace? Ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó en este propósito para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Otra vez. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y ahí después va a hablar acerca del amor también de unos con los otros. Pero ¿pueden notar el énfasis acá de Juan? Habla de que no es posible que un cristiano practique el pecado,
¿Qué significa practicar? Como cuando practicamos un deporte, ¿no? Yo antes iba a jugar al fútbol y nos hacían entrenar. Y a veces nos ponían contra una pared y a todos con una pelota cada uno y nos ponían y estábamos casi 1 hora y pico tirando la pelota a la pared, pum, pam, pegándole, porque nos decían, tienen que practicar. Eso es una práctica. O como aquel que hace un deporte, un hobby, algo. Continuamente hace algo repetitivo, inclusive que le gusta. Bueno, no puede haber un cristiano que le guste hacer eso, que le guste pecar. No puede haber alguien que esté pecando y se agrade por lo que está haciendo. Si está en esa condición, tiene que evaluar si está en la fe, porque tal vez nunca ha conocido a Dios. Tal vez está dentro de esa larga lista de Mateo capítulo 7, en la cual un día van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos, hicimos todo, y el Señor le va a decir, yo nunca los conocí, nunca. El que ha nacido de nuevo, entonces, posee una nueva naturaleza, la naturaleza divina, porque nació de Dios. Y por tanto no puede continuar habitualmente entregado al pecado. Y Juan, en estos textos que leímos, lo resume en 3 hechos que todos estos que él les está hablando ya lo sabían. Porque él dice, ustedes saben, sabemos, yo también lo sé, sabemos esto. Lo resume en estos 3 hechos que tienen que ver con el pecado, con el maligno y con la verdad de Jesucristo. Lo que yo piense de estos 3 hechos y cómo los viva, voy a vivir mi cristianismo. Voy a caminar en este mundo en mi fe, en la fe que creo. El conocimiento que tenga del pecado, el conocimiento que tenga del maligno y el conocimiento que tenga de la verdad de Cristo, estas 3 cosas tienen que estar siempre presentes en mí. Yo tengo que estar pensando cada mañana cuando me levanto, voy a tener lucha con el pecado. Satanás me va a querer tirar abajo, pero conozco la verdad de Cristo y soy alimentado y tengo que ser alimentado con la verdad de Cristo. Estas 3 verdades, tatúensela, hermanos. No en el cuerpo, por supuesto, no venga alguno, el pastor dijo que me tatúen. No, tatúensela en el alma, en el corazón, en su pensamiento. Porque nosotros tenemos que ver que acá la palabra de Dios nos está haciendo énfasis en estos hechos. Hechos que nosotros debemos considerar hoy para poder luchar contra el pecado, saber que tenemos un adversario y conocer la gracia que tenemos de Cristo. Conocer a Cristo. Por eso es tan importante estudiar las Escrituras. ¿Por qué estudiamos las Escrituras? ¿Para ser mejores eruditos? No. Estudiamos las Escrituras para conocer a Cristo, para luchar contra el maligno y para vencer el pecado. Es práctico esto, es práctico. Noten que dice ahí Juan en el versículo 18, sabemos que todo el que ha nacido, y ya dijimos esa palabra, nacido, engendrado, concebido. Noten acá que Juan hace énfasis en aquel que es nacido de Dios, que fue engendrado por Dios, no practica el pecado, ya no más, ya no más. Y esto es claro, es como 2 más 2 es 4, o como que si veo a un animal que ladra, que mueve la cola, que tiene 4 patas, que tiene un hocico, es un perro. Bueno, esto es claro, claro. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no practica el pecado. O sea, se cuida de no pecar. Por supuesto, hermanos, con la gracia que el Señor nos ha dado. Porque ya quedó bien en claro acá, ustedes lo manifestaron, lo firmaron y lo sellaron, somos todos pecadores, ¿no? Entonces, nosotros con la gracia de Dios, con esa gracia soberana de Dios, nosotros nos cuidamos de no pecar. Nos cuidamos de no pecar. Y es muy diferente cuando dice ahí también, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, versículo 8, versículo 9, lo que dice ahí es que es una práctica continua del pecado. Es una práctica continua del pecado. Ya un cristiano no lo hace más. No lo tiene que hacer más. Si yo antes me deleitaba en salir con amigos y emborracharme y en drogarme, yo ahora estando en Cristo, ¿lo puedo volver a hacer? No lo puedo volver a hacer.
¿Va a estar esa tentación? Sí. ¿Van a estar esos amigos? Sí. ¿Va a estar el alcohol? Sí. ¿Va a estar la droga? Sí. ¿Puedo volver a caer? Sí. Pero ¿qué sucede cuando uno es una nueva criatura? Vuelve a caer y comienza a llorar, porque lo que antes él se deleitaba, ahora le pesa. Y él ahora ya no lo quiere volver a hacer. Y hay misericordia del Señor, y hay perdón del Señor. Por supuesto que hay perdón del Señor. Se los quiero graficar de esta manera la relación del pecado que nosotros teníamos antes de estar en Cristo y después de estar en Cristo. Imagínense una pileta pelo pincho, una de las más grandes, supongamos, ¿no? No sé cuántos litros entra una pileta grande, ¿1.000 litros, 2.000? No sé, ¿5.000? 5.000 litros. Cuando yo no estaba en Cristo, esa pileta se llamaba el agua pecado. Y yo me zambullía, y yo nadaba y disfrutaba en el pecado. Y me salía, me volvía a tirar, pero yo vivía ahí en el pecado. Digo, es tan lindo esto que me quedo a vivir. Y hacía la plancha, y me sumergía. Cuando ahora yo estoy en Cristo, el Señor me saca de ese estado. Y ahora esa pileta, gráficamente, ese agua que contiene la pileta, ahora el pecado se me pone encima mío. Es como que esa pileta de 5.000 litros te la pusieran en la espalda. Y ahora sentís el pecado de esa manera. Antes nadabas en el pecado, pero ahora ya no estás más en el pecado. Y cuando pecás, sentís que una presión te viene, que estás haciendo algo que no es correcto y te está aplastando. Eso es lo que hace aquel que ha nacido de nuevo. ¿Puede pecar? Sí, todos nosotros pecamos todos los días, pero nos dolemos, nos sentimos mal. Le pedimos al Señor que tenga misericordia. Un hijo de Dios puede pecar, pero su condición normal, ¿cuál va a ser? Resistir el pecado. Resistir el pecado. Ese joven que se deleitaba con las bebidas y las drogas, ya ahora lo van a invitar y va a decir no. Va a venir la tentación y va a decir no. No quiero ahora, yo salí de eso, el Señor me rescató. No quiero. Y este es un principio bien conocido, el de resistir el pecado. Acuérdense, hermanos, que si nosotros somos nacidos de nuevos, estamos en Cristo. En Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Es que yo me quiero parecer a Él. Que yo me quiero parecer a Él. ¿Les gustaría que alguien los vea y les diga, cada vez que te conozco a vos, veo a Cristo? ¿Vos me haces acordar a Jesús de lo que dice la palabra de Dios? Sería precioso, sería precioso. El apóstol Pablo lo describió de esta manera en Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, pero por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que Pablo entendía de la nueva vida en Cristo. Eso es lo que él está diciendo, lo que está reafirmando, podríamos decir, juntamente con Juan, lo que hoy estamos viendo. No practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Pero noten que acá hay algo interesante, volviendo al texto de Juan.
Dice, aquel que ha nacido de Dios le guarda. ¿Ven algo raro ahí cuando leen esa frase? Aquel que nació de Dios le guarda. ¿Y quién es el que es guardado? Comenzando con la última pregunta. Nosotros llegamos a la conclusión de que el pronombre le es al que Dios escoge. Es al que Dios escoge. Se refiere al creyente a quien Dios protege. Si Dios guarda al creyente, la frase es aquel que nació de Dios. ¿Quién es el que nació de Dios? ¿Y quién es el que llevó nuestros pecados? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que te guarda? Cristo. Cristo. Él es el que te guarda. Porque esto, como lo pone Juan acá, no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Es la única parte que él hace, en esa frase pone este término, para referirse a quién guarda a los cristianos. Y acá se está refiriendo a Jesucristo. Dado que tanto Jesús como el creyente son llamados como nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Y nosotros sabemos que Juan los distingue usando el tiempo pasado, cuando dice el que nació, el que nació. Y ahí el que nació es para referirse a aquel que vino a este mundo. ¿Quién es? Jesús. Por eso ahí dice, aquel que nació de Dios le guarda, le guarda. Y tenemos entonces claramente acá que lo pone a Jesús como aquel que nació de Dios frente a alguien que es todo lo contrario, todo lo opuesto a él. Miren ahí el versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Porque ¿quién es más poderoso? ¿El que nació de Dios o el maligno? El que nació de Dios. Por supuesto que Jesucristo es aquel que vino a morir por nuestros pecados. Es aquel que nació de una virgen, es aquel que en ese plan perfecto del Señor vino para morir en la cruz con el propósito de redimirnos, de rescatarnos, de justificarnos, de santificarnos, de glorificarnos, pero a su vez vino para destruir las obras del diablo. Y Cristo es más poderoso que el maligno. Y esta es una certeza, porque no olvidemos la primera palabra, sabemos, sabemos. Este tiene que ser certeza no solamente para Juan, para los de ese tiempo, sino para nosotros hoy. Porque muchas veces caminamos como si no sabiéramos o nunca lo supimos. Y creemos que el maligno, el Señor no lo puede controlar. Es como un perro que se le soltó y le tiene que poner la cuerda para controlarlo. No, mi hermanos, está todo controlado por el Señor. Aún el maligno está controlado por el Señor. Aún el maligno todavía está sujeto a las cosas que el Señor le dice qué puede hacer y qué no puede hacer. Tiene un límite, tiene un límite. Pero no olvidemos que nuestro Señor nos advierte y nos dice, Satanás anda suelto. ¿Suelto por dónde? Por un perímetro que yo le marco. Pero anda suelto, cuidado. Cuando nosotros tenemos el pecado y nos acercamos, hoy leía Génesis capítulo 3 y leía cuando Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido. Se acercaron nomás al árbol que no tenían que tocar. ¿Por qué solamente se acercaron? ¿Por qué solamente tentarse a mirarlo? Porque la primera cosa que a ellos les llamó la atención fue que el árbol no era malo. El árbol no es tan malo, es igual casi que todos los árboles que están acá. A partir de ahí ya comenzó su decadencia, a partir de ahí ya comenzó el descenso. Porque a su vez se tentaron con lo que estaban mirando y vieron que era codiciable a los ojos. El pecado, hermanos, ¿cómo es? Codiciable a los ojos. Lo que vos no querés hacer, ¿cómo es? Codiciable a los ojos. Lo que sabés que no tenés que hacer, ¿cómo es? Codiciable a los ojos. Claro que sí, es bueno.
El pecado nos viene y nos dice, o la tentación, soy el pecado, aléjate de mí. No, el pecado viene muy sutilmente como vino la serpiente, astutamente, y te empieza a poner toda una pantalla en lo cual lo que querés hacer porque ves que es bueno, pero sabés que Dios te dijo, no, aléjate, te lo empieza a pintar de otra manera. No, si Dios no se va a ofender con esto que vas a hacer. Total, después vas a la iglesia y pedís perdón. No te preocupes, andá, mirá esto, que no podés mirar. Alojá en tu corazón estos pensamientos. Total, es justo lo que vos estás pensando. Te empieza a adornar esa píldora maligna que muchos van a consumir en el infierno. El pecado que nosotros hoy comemos acá se termina de digerir en el infierno, si no somos sus hijos. Por eso el pecado es bueno y atractivo. Noten que lo que el Señor está diciendo acá, aún frente a todas estas cosas, ustedes tengan la certeza de que el maligno no les puede tocar si están conmigo, si están en Cristo, si están en mí. Porque Jesús guarda a los creyentes y le pide a Dios que los proteja del maligno. ¿Por qué se creen, como vimos la vez pasada, que el Señor, por proteger a muchos cristianos, los tuvo que matar? Porque estaban pecando y estaban haciendo cosas malas delante de la iglesia. Y el Señor, en un acto de disciplina, los tiene que matar, los tiene que cortar. Y el Señor, si nos ama, hermanos, si somos sus hijos, y si hay un pecado que estás guardando en tu corazón y no lo querés sacar, tal vez el Señor te tenga que cortar de esta tierra para que no sigas pecando y te lleve con Él. Y que no sea avergonzado el Evangelio de Cristo. Noten ahí que dice que le guarda. Y es hermoso esto, porque da a entender que es Dios quien protege al creyente. Es Dios. El término acá de guardar es un término de custodiar, es como un custodio, custodiar, guardar, perseverar, conservar. El diablo no puede arrebatar a una persona así de Cristo. Miren cómo lo traduce una versión antigua a este texto. El haber sido engendrado por Dios lo guarda, lo guarda. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que estar seguro que estoy bien en Él. Pero ojo, el pecado está, la tentación está y el maligno está. No puedo ser descuidado con eso. El estar nacido de Dios es un estado permanente del verdadero cristiano. Yo a veces me lamento mucho que hay denominaciones que creen que la salvación se pierde. Porque yo imagino pastorear una iglesia que creen que la salvación se pierde, hermanos, no sé, estaríamos todos acá aterrados, viendo a ver qué hice. Uy, a ver, ¿qué hora es? Sermón, ¿cuánto dura? Me van a echar los hermanos, estoy pecando constantemente, pierdo la salvación, Señor, ¿qué hago? Otra vez me arrepiento, venía a mi corazón Jesús, la vez 13.529. El Señor salva y nos tiene en Él, y el maligno no nos puede tocar. Y alguno dice, pero yo veo que el infierno se me desató. Bueno, pero el Señor está al control de eso. ¿Ustedes creen que acá el infierno no se había desatado? Ya estaban siendo perseguidos. Sin embargo, ahí tenemos la certeza de que estamos en Cristo, somos nacidos de Dios. Y la idea de que Jesús guarda al creyente es característica de los escritos de Juan. Porque Juan, en su Evangelio, Juan capítulo 10, ¿cómo llamó ese guardar al creyente? Un buen pastor y una ovejita torpe. ¿El buen pastor quién es? Jesús. ¿La ovejita torpe quién es? Yo, nosotros. Saben que la oveja es uno de los animales más torpes, ¿no? Cuando hay una mosca en la cabeza, se da contra un palo para sacársela, se lastima toda. Entonces ahí está el pastor, no, vení, le saca a la ovejita. Y anda por lugares que son peligrosos. La analogía es muy buena y el Señor la reveló también ahí en su palabra. Jesús dice que conoce a sus ovejas y éstas le siguen. Él les da vida, las guarda. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esto es característico de los escritos de Juan, del Evangelio de Juan, de Primera de Juan, de Segunda de Juan y de Tercera de Juan. Característico, dando esta alusión a Jesús. Pero ahora ahí, por último,
Dice, el maligno no le toca. Bueno, claramente el maligno es una referencia a Satanás. El maligno no echa mano de él, del cristiano. No hace lo que quiere, ya no puede hacer lo que quiere. Ustedes saben que cuando no estaban en Cristo, Satanás se hacía un festín con ustedes. Vos sos libre, no vayas a la iglesia, te tienen presionado, no. No sos libre, estás atado a Satanás. No podés hacer nada más que si no estás en Cristo, lo único que vas a saber hacer es pecar. Y todo lo bueno que hagas es porque Dios extiende su misericordia, su gracia común sobre todos los pecadores que hacen cosas buenas, porque Dios los está cuidando. Porque si Dios retirara esa gracia común de aquellos que no tienen a Cristo, hermanos, créanme, literalmente nos comeríamos como caníbales. Y sentiríamos placer. Sin embargo, el Señor dice, ahora está en Cristo y ya Satanás no tiene un dominio sobre tu vida. No tiene un dominio sobre tu vida. Dice ahí, no le toca. No le toca, no te puede retener, no te puede manejar. Antes te manejaba como quería, ahora no, ahora estás conmigo. Ahora sos de mi reino, ahora sos mi hijo y me perteneces y vas a hacer lo que yo te digo. ¿Que Satanás tiene esa potestad para molestar? Sí, yo se la doy. Así como se la di cuando me la pidió para Job. Yo se la di. Sin embargo, yo le dije, no lo mates. Y ahí tenemos un ejemplo, cómo obra Dios. Y aunque de acuerdo a las Escrituras Satanás puede operar dentro de la soberanía de Dios, él puede perseguir, tentar, probar y acusar al creyente. Dios protege a sus hijos e impone límites definidos en la influencia del poder del enemigo. Cuando nosotros pecamos, hermanos, siendo cristianos, ¿saben después quién va delante de Dios? Satanás. Mirá a tu hijito que te canta, mirá lo que hizo. Mirá, y vos que moriste por él, mirá cómo te paga. Es el acusador. Es el acusador de los hermanos, ¿cuánto tiempo? De día y de noche. De día y de noche, todo el tiempo, todo el tiempo. Satanás nos quiere dar el dulce, cuando lo agarramos después dice, mirá, cómo pecó, mirá. Yo no, nada, yo le dije como hice con Eva, yo no le bajé el fruto, yo no se lo corté, yo no le bajé la rama, yo no hice nada de eso. Yo le dije, ahí está, mirá. Y esa fue la tragedia de la humanidad. Hermanos, finalmente, debemos caminar con esta certeza, que ya no somos más esclavos del pecado, que debemos batallar y luchar contra el pecado que todavía mora en nosotros. Eso sí, batallamos contra el pecado que todavía mora en nosotros. Hay un enemigo en tu vida que es el peor, es el peor. ¿Saben quién es? Yo mismo. Yo mismo. Yo soy mi propio enemigo. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, murió por nosotros para salvarnos a nosotros de nosotros mismos. No es una frase que la digo yo, la dijo Paul Tripp. Pero es ciertísimamente así. El Señor nos salvó en primer lugar, no de las cosas que hacíamos antes, que me emborrachaba, que me drogaba, que andaba con mujeres, que hacía un montón de cosas. El Señor me salvó para salvarme a mí, de mí mismo, porque era yo el que iba tras esas cosas. Yo me agradaba de esas cosas, yo abrazaba esas cosas. Y yo iba camino al infierno también. Pero si estamos en Cristo, ya no somos más esclavos del pecado. El pecado es algo serio que debemos considerar. Jesús murió por nuestros pecados. Fue a la cruz por tus pecados y por mis pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Dios mató a su Hijo por tus pecados. Y si verdaderamente amás a Jesús, entonces alejate del pecado. No estés agradando en el pecado. Ya no más. Ya no más, si sos un hijo de Dios. Y si no tenés a Cristo, tenés que ver que este hombre perfecto amó tanto al mundo que fue a morir a la cruz por tus pecados, que hoy todavía te deleitas, que hoy todavía querés, que hoy todavía abrazás, que hoy todavía nadás en esos pecados. Jesús ya vino y pagó por tus pecados. ¿Qué amor más grande vas a encontrar en este mundo? ¿Qué hombre te puede dar ese amor tan grande? Nadie. Jesús te salvó de la ira venidera.
Jesús te salva vos de vos mismo. Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, porque nos podría dejar que nos vayamos todos al infierno y seguiría siendo justo. Jesús, su gran amor, es lo que lo llevó a morir en la cruz. Por eso te salvó, te rescató. ¿Cómo vas a seguir pecando? Un hijo de Dios puede que peque, pero su condición normal es resistir el mal. Es el mal. Y nosotros debemos saber, hermanos, que tenemos un enemigo activo, pero también tenemos la certeza de que tenemos a un guardián vigilante que nos cuida, que nos guarda, que nos hace recordar todo lo que tenemos que hacer bueno por medio de su palabra. Y entonces, que sea el Señor que nos ayude, porque es Él el que intercede por nosotros. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros pasamos por alto el pecado, cuando nosotros no vemos que el pecado es un enemigo, que el maligno es un enemigo activo y que el pecado es aquello en lo cual yo tengo que huir, cuando empieces a caminar por ese camino, ya vas a andar por sendas peligrosas, porque Satanás nos conoce también. No es omnisciente, ni es omnipresente, pero él conoce el corazón del hombre, conoce la raza humana, conoce lo que te gusta y te va a tentar y te va a querer atrapar con lo que más te gusta, no con lo que menos te gusta. Por eso es la advertencia. Si estamos en Cristo, tenemos a Cristo, pero cuidado, porque el maligno viene día tras día, día tras día. Y día tras día él viene a estorbarnos. Pero si estamos en Cristo, tenemos que darle la gloria a Él, porque estamos en Él, tenemos perdón en Cristo y Él ya venció el pecado. Él ya venció el pecado. Que podamos vivir en esta certeza y en esta comunión unos con otros también. Cuando veamos a un hermano que se está yendo por lugares peligrosos, qué gran amor es poder acercarnos y decir, hermano, vos sabés que estoy viendo que estás en lugares medios oscuros, te estás desviando a esto, o estás haciendo esto que tal vez no es bueno. Para eso está la iglesia, para cuidarnos del maligno y del pecado. Para eso es el unos a otros, animarnos y exhortarnos unos a otros. Y poder traerlo de vuelta a la comunión a Cristo. Poder traerlo de vuelta a eso en el cual no se está dando cuenta y se está desviando porque el maligno le está diciendo, mirá qué lindo y qué bonito que es esto. Y eso es precioso porque nosotros de esa manera nos cuidamos también y nos amamos, demostramos ese amor de los unos para los otros y recordando que Jesús murió por nuestros pecados. Qué precioso que es el Evangelio de Cristo, hoy y para toda nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos la certeza, como dice Juan acá, sabemos que somos nacidos de Cristo, somos nacidos, engendrados por ti, Señor. Pero también tenemos la certeza de que nuestro Señor, el preeminente, el primogénito, Jesús, murió por nuestros pecados y a su vez nos guarda. Te damos gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque como ovejas torpes andamos muchas veces por lugares que no son convenientes. Nuestras mentes andan por lugares que no son convenientes, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir en esta verdad de que tú moriste por nuestros pecados y que a su vez, Señor, nos guardas de que el maligno no nos vuelva a esclavizar porque ahora estamos en ti, Señor. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Te damos gracias, Señor, por este precioso estado que ahora estamos, esta vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque podemos decir que somos cristianos, Señor. Te damos gracias porque si somos cristianos, te tenemos a ti y tú estás dentro de nosotros y habitas en nosotros, Señor, y nos ayudarás en nuestras debilidades. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.